La Ciudad de México es un lugar lleno de historia y contrastes, un espacio donde lo antiguo se mezcla con lo moderno. Hace entre 7.000 y 9.000 años, los primeros habitantes comenzaron a poblar el área que hoy conocemos como la capital de México. En el sitio que una vez fue el lago de Texcoco, se fundó Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Azteca. A través de los siglos, esta ciudad ha evolucionado y hoy alberga más de 21 millones de personas y 3 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este recorrido, vamos a explorar una faceta poco conocida de la Ciudad de México, lo que yace bajo sus calles. ¿Qué secretos esconde esta ciudad subterránea? Acompáñanos en un fascinante viaje a través de capas de historia que cambian nuestra perspectiva sobre este lugar increíble. No olvides suscribirte para ver más contenido sobre los misterios de la Ciudad de México. Comenzamos nuestro viaje descendiendo hasta la capa más superficial de la ciudad, a una profundidad de solo unos pocos centímetros. Bajo el asfalto, concreto o adoquines que cubren las calles, encontramos una capa de grava o piedra triturada, que ayuda a dar estabilidad y drenaje. A medida que profundizamos, descubrimos una base de arena que nivela la superficie y mejora el drenaje. Más abajo, a unos 60 centímetros de profundidad, nos encontramos con cables de comunicación que conectan la ciudad con el mundo, aunque algunos también se encuentran sobre postes en las calles. Lo mismo sucede con las líneas eléctricas, algunas enterradas y otras aéreas, que llegan directamente a los hogares. A medida que seguimos descendiendo, llegamos a una profundidad de 1.5 metros, donde descubrimos algo mucho más misterioso, tumbas de 3.000 años de antigüedad. Estas estructuras subterráneas, con forma de conos truncados, fueron halladas bajo el Parque Chapultepec, un sitio de gran relevancia histórica en la ciudad. En 2023, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, desenterraron estas tumbas, encontrando los restos de personas enterradas en posición fetal, lo que sugiere rituales funerarios muy específicos de esa época. Lo sorprendente de este descubrimiento es que no solo se trata de un hallazgo arqueológico, sino que también está vinculado a la rica historia del propio Parque Chapultepec. Este sitio ha sido habitado por diversas culturas a lo largo de los siglos. Los toltecas lo conocían como el Cerro del Chapulín, y más tarde, durante el período clásico, fue parte de la región teotihuacana. Posteriormente, se convirtió en un importante lugar para las tribus mexicas, quienes consideraban sagrado este cerro y lo utilizaron para enterrar a sus gobernantes. Además, Chapultepec fue escenario de importantes batallas entre culturas prehispánicas, lo que lo convierte en un lugar de gran relevancia histórica. Este fascinante viaje bajo la Ciudad de México revela no solo lo que está oculto bajo sus calles, sino también los vestigios de civilizaciones antiguas que aún viven en el corazón de esta gran metrópoli. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, comenzaron a construir el castillo de Chapultepec en 1785 como un retiro de verano para los virreyes coloniales. Sin embargo, lo que hace único a este sitio funerario es que data del periodo preclásico, que abarca desde el 2500 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Lo realmente sorprendente es cómo este sitio logró permanecer intacto a lo largo de miles de años, atravesando cambios tan drásticos en la historia. En realidad, fue gracias a una erupción volcánica que ayudó a conservar este espacio, como una especie de capa protectora. La erupción del volcán Chiltepeque, que ocurrió entre el 245 y el 315 después de Cristo, envolvió el área con ceniza volcánica, lo que actuó como una manta que preservó las tumbas durante más de 3.000 años. Esta protección natural permitió que el sitio permaneciera oculto y bien conservado a lo largo de los siglos. Según la coordinadora de las excavaciones, María de Lourdes López Camacho, el hallazgo demuestra que en esta región, hoy parte de la Ciudad de México, existió un gran asentamiento durante el Preclásico temprano y medio. 2500 a.C., 400 a.C. Este descubrimiento es el primero que revela arquitectura funeraria de los primeros asentamientos agrícolas en la zona, específicamente en Lomas de Chapultepec, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El equipo arqueológico descubrió tumbas construidas con piedras rectangulares, dispuestas a lo largo del eje este-oeste. En total, los arqueólogos recuperaron varios artefactos, muchos de los cuales se colocaron como ofrendas funerarias. Estos objetos fueron enviados al Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec para su estudio. A continuación, continuamos nuestro viaje hacia las profundidades de la Ciudad de México, donde a unos 5 metros bajo la superficie se están realizando excavaciones en el Templo Mayor.
Este antiguo complejo de estructuras sagradas fue el corazón de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Lo interesante es que el Templo Mayor fue descubierto por accidente en 1978, cuando unos trabajadores, al tendir cables eléctricos cerca de la Plaza Mayor, encontraron un monolito de piedra con una figura intrincadamente tallada. Este monolito representaba a Coyolxauhqui, la diosa azteca de la luna, quien según la mitología, fue asesinada por su hermano Huitzilopochtli, el dios guerrero azteca. Este hallazgo dio inicio a una serie de descubrimientos que terminaron por desenterrar el Templo Mayor, revelando más sobre la vida religiosa y las creencias de los aztecas. A pesar de que la ciudad de Tenochtitlán fue destruida en el siglo XVI, los restos de este templo siguen siendo testigos de una civilización compleja y fascinante, que continúa revelando sus secretos bajo las calles de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México moderna, se erige sobre los restos de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, el Templo Mayor. Este templo sagrado, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, fue el epicentro de la vida religiosa y política azteca. Durante los reinados de Itzcoatl, Moctezuma y Yahuitzotl, el templo se amplió y se convirtió en una pirámide monumental de 60 metros de altura, con múltiples capas de piedra que contenían ofrendas y tesoros. El Templo Mayor era el edificio más grande y prominente de la ciudad, con una alineación astronómica que lo conectaba con los ciclos naturales. Las excavaciones modernas, iniciadas en los años 70, han revelado más de 40.000 artefactos, demostrando la riqueza de la civilización azteca. Curiosamente, sobre las ruinas del Templo Mayor se encuentra la Catedral Metropolitana, construida en parte con piedras del Templo Azteca. Bajo la catedral, en la cripta de los arzobispos, se guarda un cenotafio que simboliza la continuidad de la historia en este espacio sagrado. El cenotafio de Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México, se encuentra en la Catedral Metropolitana. Este monumento simbólico tiene una escultura de Zumárraga con una calavera de piedra, que representa su defensa de los pueblos indígenas contra los abusos de los colonizadores. Las placas de bronce en el cenotafio indican los lugares de enterramiento de otros arzobispos, y debajo del suelo de mármol se encuentran nichos con restos de figuras religiosas, en un total de 16 capillas subterráneas. A unos 5 metros de profundidad, cerca del Templo Mayor, se descubrió una cámara subterránea azteca. Este hallazgo se remonta a 1985, cuando un terremoto causó la demolición de un edificio colonial, lo que permitió, 22 años después, el descubrimiento de un monolito en 2006. El monolito de 12 toneladas medía 4.17 metros por 3.62 metros y era la entrada a una cámara inundada. Tras escanear el área, se descubrió que la imagen tallada en el monolito representaba a la diosa Tlaltecutli, revelando más secretos de la antigua civilización azteca. La diosa azteca, temida por su imagen aterradora, fue enterrada generalmente boca abajo, pero una representación hallada boca arriba mostraba un conejo con 10 puntos en su pata, que los eruditos interpretaron como una referencia al año 1502, cuando murió el emperador Ahuitl. Este hallazgo sugería la posible tumba de un gobernante azteca. En 2019, cerca de esa zona, se descubrió un depósito con los restos de un niño guerrero y un jaguar. Los arqueólogos también encontraron un medallón de madera y conchas marinas, lo que sugiere que este lugar era ritual. Los restos de emperadores aztecas podrían haber sido enterrados aquí, aunque aún se está investigando. Más abajo, en 2016, se descubrió la antigua Fábrica Nacional de Cartuchos bajo el bosque de Chapultepec. Este sitio, oculto por años, continúa revelando secretos del pasado. Durante la construcción del camino peatonal Chivatito en el bosque de Chapultepec, arqueólogos de Lina descubrieron una cámara subterránea con municiones y restos de la Fábrica Nacional de Cartuchos. Un proyecto creado durante la Primera Guerra Mundial para reducir la dependencia de armas extranjeras. Esta fábrica se construyó sobre restos del fuerte Casamata, destruido en la batalla de Molino del Rey en 1847. La zona fue abandonada a fines de los 40 y luego cubierta por el bosque de Chapultepec. A 10 metros de profundidad, se encontró el Río de la Piedad, uno de varios ríos subterráneos de la Ciudad de México que fueron soterrados debido al crecimiento urbano. Entre 1930 y 1950, las autoridades cubrieron estos ríos para facilitar el desarrollo de la ciudad. Aunque algunos intentos de restauración han sido propuestos, como el proyecto para el Río de la Piedad, los ríos siguen ocultos bajo la ciudad. Vamos a descender hasta 36 metros, el punto más profundo del metro de la Ciudad de México, en la línea 7. Esta línea,
inaugurada en 1984, recorre 18 kilómetros y es la más profunda del sistema. El metro, el segundo más grande de América del Norte, cuenta con 12 líneas y 195 estaciones que incluyen subterráneas, elevadas y en superficie. El metro también es famoso por su resistencia a desastres. Durante el terremoto de 1985, sus túneles permanecieron casi intactos gracias a su diseño resistente, aunque varias estaciones cerraron temporalmente por seguridad. Además, las excavaciones para su construcción han revelado más de 20.000 artefactos, incluyendo pirámides y altares, algunos de los cuales se exponen en estaciones como Pino Suárez y Zócalo. El Museo del Metro, en Mixcoac, muestra maquetas, bocetos y fotos del proceso de construcción, ofreciendo una mirada fascinante a la historia de la ciudad y del metro. Un equipo de arquitectos de renombre, incluyendo a Félix Candela y Rina Also, desempeñó un papel crucial en la planificación del sistema de metro de la Ciudad de México. En el Museo del Metro, se exhiben ejemplos de su trabajo, además del diseño minimalista de la tipografía de las estaciones, creada por Lance Wyman en 1969. En lugar de carteles publicitarios, la ciudad contaba con enormes vallas electrónicas que mostraban fotografías de México en tonos neón. El museo presenta fragmentos de estas imágenes, junto con copias de los dibujos originales. Una sección del museo también destaca la labor de los asistentes del metro, que guiaban a los pasajeros hacia los asientos de cuero durante los primeros años del sistema. La sala principal alberga una impresionante colección de boletos conmemorativos emitidos desde 1969. Además, al final del museo, se encuentra una exposición permanente con obras de arte de la Fundación Cultural Pascual. Pero la Ciudad de México subterránea tiene mucho más que ofrecer. A 50 metros de profundidad, se encuentra el sistema de alcantarillado, uno de los más grandes y complejos del mundo. Con más de 11.900 kilómetros de tuberías que recogen aguas residuales, pluviales e industriales, el sistema es esencial para gestionar las necesidades de una población de más de 20 millones de personas. El sistema de alcantarillado se extiende por toda la ciudad, con colectores y túneles subterráneos que permiten que las aguas residuales fluyan hacia pozos de alcantarillado más grandes, conocidos como interceptores. De estos interceptores, las aguas fluyen hacia el sistema de drenaje central, recientemente modernizado. En lo más profundo, a una profundidad de 200 metros, se encuentra el túnel emisor Oriente, TEO, el mayor colector cloacal del mundo. Este proyecto, que tomó 10 años en construirse y se inauguró en 2019, es crucial para manejar las aguas residuales y pluviales de la capital. Sin él, la ciudad enfrentaría serios desafíos en su infraestructura de drenaje. El túnel emisor Oriente, construido con tuneladoras de última generación, tiene una longitud de 62.5 kilómetros, 39 millas. Y una inversión de 23.400 millones de pesos, 1.400 millones de dólares. Este gigantesco colector tiene como objetivo resolver las graves inundaciones que periódicamente afectan al Valle de México. El revestimiento del túnel, compuesto por anillos segmentados de hormigón y acero, garantiza su estabilidad y previene derrumbes. Se espera que esta obra ponga fin a problemas históricos de inundaciones, que datan de la primera gran inundación registrada en 1555, tras la conquista española. A lo largo de los siglos, los intentos por modernizar el sistema de alcantarillado de la ciudad, originalmente construido por los aztecas y los olmecas, fracasaron. Aunque se hicieron esfuerzos en 1788, 1900, 1962 y 1975, los sistemas eran ineficaces debido a su capacidad limitada y la rápida acumulación de sedimentos. Por ejemplo, el Gran Canal de Drenaje, inaugurado en 1900 con capacidad para 80 metros cúbicos por segundo, se redujo a solo 15 metros cúbicos en 2008. La rápida expansión de la población de la ciudad agravó estos problemas. El túnel emisor Oriente, sin embargo, ha logrado mitigar estos desafíos, al menos por el momento. Mirando al futuro, un proyecto innovador podría cambiar la forma en que imaginamos las ciudades subterráneas. A 300 metros de profundidad en la Ciudad de México, se planea construir un rascacielos invertido, llamado AirScrape. Este monumental proyecto de la firma BNKR Arquitectura se presenta como una solución radical a la superpoblación y la falta de espacio. Diseñado como una pirámide invertida, el AirScrape se estrecharía a medida que desciende, con una base de 24.000 metros cuadrados, comparable al tamaño del Zócalo de la Ciudad de México.
El edificio incluirá espacios residenciales, comerciales, oficinas, museos y centros culturales, y su atrio central contará con una cúpula de cristal para permitir la entrada de luz natural. Además, incorporará energías renovables, como paneles solares y sistemas de recuperación de energía. Este proyecto no solo tiene el potencial de transformar la Ciudad de México, sino que podría convertirse en un modelo para otras megaciudades que enfrentan desafíos similares. Si se lleva a cabo con éxito, Earthscrape ofrecerá una solución creativa y sostenible para el desarrollo urbano del futuro. Y así, con estos impresionantes proyectos que transforman la Ciudad de México, no solo estamos presenciando la evolución de una metrópoli, sino también el futuro de las grandes urbes del mundo. Desde la modernización de su sistema de drenaje hasta el innovador Earthscrape, la Ciudad de México está demostrando que la ingeniería y la arquitectura pueden ofrecer soluciones creativas y sostenibles para los retos del siglo XXI. Si te ha sorprendido todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer, no olvides darle like a este video. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones de las maravillas ocultas bajo la superficie. ¿Qué otros secretos de la Ciudad de México te gustaría descubrir con nosotros? Déjanos tus comentarios y acompáñanos en este fascinante viaje hacia lo desconocido.